Bueno, antes de presentarme, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué parte de tu éxito, ya sea en pareja, en tu empresa, en liderazgo, te está agotando más de lo que te nutre? Hoy vamos a hablar de eso que casi nadie dice en voz alta, y es que cuando incluso lo que amamos empieza a costarnos paz, cuerpo y energía. Así que si alguna relación o proyecto en este momento te deja más cansado o cansado que viva, este episodio es para ti. Bienvenido ahora sí a ADN Sostenible. Yo soy Pau Bravo, cofundadora de Symbiotic y tu anfitriona en este podcast. Hoy venimos a hablar de cómo esa sostenibilidad la llevamos también a nuestras relaciones más íntimas, a nuestro tema más personal, y por eso hoy te abro la puerta de mi casa y de mi empresa al mismo tiempo. Me acompaña Jorge, mi pareja de vida y socio también, para hablar con total honestidad sobre estos temas de cómo es esto de trabajar en pareja, dónde realmente están esos retos más importantes, tanto a nivel personal como profesional, y cómo hemos aprendido a evitar que este tipo de situaciones que a veces son difíciles por estar tanto tiempo juntos nos drenen, y cómo estamos aprendiendo a regenerarlas. Así que bienvenido, me encanta tenerte acá y me gustaría que seas tú quien te presentes a nuestra audiencia. Mm, Gracias por tenerme acá. Soy súper honesto, no es fácil, pero chévere poder hacer este ejercicio contigo en este podcast y gracias por la invitación. Mi nombre es Jorge Sandoval y creo que como más que decir como títulos o las cosas que he hecho, más bien como una definición muy amplia y honesta de lo que soy y creo que yo me defino como una persona creativa y que le gusta como solucionar problemas. Es raro, pero por ejemplo a nuestro hijo Federico le dicen el geek cool. Y eso en términos generales creo que eso es lo que también soy yo, como una persona que le gusta investigar y conocer de muchas cosas, particularmente de temas de sostenibilidad, temas de naturaleza, pero también al mismo tiempo de tecnología, creatividad, arte, innovación. Entonces es una combinación bien particular que creo que me hace único. Gracias. Bueno, ya sabes, si lideras un proyecto, si compartes la vida con alguien o sientes que en algunos momentos das más de lo que recibes en alguna relación, quédate. Porque hoy no solamente vamos a reflexionar, sino que al final también vamos a llevarnos una micro práctica. Para mí este episodio es muy importante. Quiero confesarles que estuve mucho tiempo pidiéndole que por favor habláramos de este tema, porque es muy común que cuando nos ven nos preguntan, pero uy, ustedes, o sea, trabajan juntos y están todo el tiempo juntos, ¿cómo hacen? ¿Cómo logran separar la vida personal de lo laboral? ¿Cómo hacen para no vivir agarrados? Porque los vemos como muy bien y muy enfocados en lo que quieren lograr. Y aquí yo quisiera que hablemos un poco de eso. ¿En qué momento nuestra relación de pareja empezó a mezclarse con proyectos de trabajo, y cómo esto ha sido también un reto, pero a la vez también una oportunidad muy grande de crecimiento para ambos? ¿Cómo inició? Pues hay algo que hay que aclarar y es que nosotros desde el inicio nunca hemos sido como tan enfocados a ser empleados y, yo siempre, desde que nos conocimos, fui independiente y trabajé en la casa y Pau también, pues obviamente estaba liderando varios proyectos, pero cuando ya se encauzó en el tema, pues arrancaste con nuestra empresa previa que se llamaba se llamaba Biogestión de Colombia y
Y creo que desde esa dinámica de yo estar en la casa y trabajando en lo que hacía como diseñador y tú también trabajando desde la casa por la empresa, que la empresa en donde los dos éramos socios, con tu familia. Entonces, eso como que nos dio como esos primeros pasos para poder estar en el punto en el que estamos, donde hemos como logrado una estabilidad para poder entendernos y trabajar de manera armoniosa. Yo quisiera aquí traer algo que es bien interesante y es que a veces creemos que solamente tenemos que tener muchas cosas en común para que las cosas funcionen. Y si bien en esto tenemos algo que es muy importante en común porque los dos venimos de familias que son emprendedoras, padres que han hecho empresa, los dos tenemos ese deseo siempre de aprender, de buscar, de ir más allá, de ser inquietos, de ser curiosos. También hay muchas cosas en las que somos completamente diferentes. Tú con tu pensamiento de diseñador y muchas veces nos dicen como, uy, pero él debe ser el volado y resulta que yo la ingeniera, a veces efectivamente él es el que, mi polo a tierra, el que me ayuda a bajar las ideas. Y ahí me parece que es tan enriquecedor que tenemos muchos aspectos en común que nos han hecho mirar un norte compartido y que creo que eso es algo bien importante en una relación y es cuando logras compartir una visión de futuro que quieres construir con esa persona. Puede que yo tenga mis ideales, puede que tú tengas tus ideales, pero juntos le estamos apuntando, digamos, a algo que queremos mucho más allá. Incluso ahí cuando lo hablamos es como causas que son más grandes que nosotros mismos. Yo recuerdo que cuando hablábamos desde que éramos mucho más peladas, porque además llevamos un buen tiempo juntos, eh, siempre pensábamos, queremos cambiar el mundo, queremos dejar una semillita de vivir de una forma diferente, porque habían muchas cosas también con las que no estábamos de acuerdo. Y ahí creo que hay una clave que era lo que te venía diciendo en este momento y es, no es que tengamos, porque a veces dirán, pero bueno, no, es que ellos ya venían de que trabajaban en casa, de que ya tenían digamos, Unos hábitos. como unos hábitos previos. ¿Qué hace diferente el que ya hayamos tenido ese camino? Pero ¿qué le podemos decir también a las personas que hoy están haciendo empresa juntos o trabajan juntos, pero a la vez también están construyendo una Mm. relación conjuntamente? Sí, creo que lo que dices es cierto y es válido y es ese propósito común, ese objetivo común que más allá de como ese, como esa casilla, como ese norte que se vuelve como muy normal, por decirlo así, y es, no, es que tenemos que sacar adelante la casa, el hogar, pero creo que en nosotros sí ha visto algo, es más, mucho más allá, como un objetivo mucho más inspirador, no solo para nosotros, sino para las personas que son cercanas a nosotros y nos conocen, y también ese legado que hemos dejado en nuestro hijo, que creo que ese es como el reflejo más bonito y tangible de ese objetivo y esa meta que nos hemos trazado. Y, y pues para no hacerlo largo, esa meta o ese objetivo es eso que tú mencionabas de dejar una semilla que permita a otras personas lograr cambios significativos en sus vidas. Y creo que eso es lo que hemos hecho nosotros, ese propósito de sembrar semilla nos ha hecho transformarnos a nosotros como personas, como pareja, como empresarios, y eso es lo que nos ha trazado ese camino conjunto que nos ha permitido dialogar, discutir, llegar a acuerdos y mostrarnos realmente ese camino
más armonioso que nos ha permitido salir adelante en las duras y en las maduras, porque no, pues no, yo no digo que sea, que sea fácil, pero sí ha sido un camino bonito. A mí me gustaría traer acá, así cuando tú hablas de lo fácil y lo difícil, y me parece que eso es, digamos, lo que puede generar mayor valor hoy, y es, si nos miramos atrás hace unos años, somos unas personas que hemos crecido muchísimo, tanto como personas, como profesionales, como empresarios, como emprendedores, pero no fue fácil. Y ahí yo quisiera que vayamos con lupa a esos momentos que fueron los más críticos, a esos momentos que fueron más retadores, porque anteriormente, al ser unas personas diferentes, claramente nos costaba muchísimo más separar los temas y no tomar ciertos aspectos personales cuando hablábamos de trabajo, o separar y no quedarnos si tuvimos una discusión en el trabajo porque no estábamos de acuerdo, no pasarla directamente como algo personal de pareja. ¿Dónde crees que fueron los temas más retadores donde esa relación al estar conjuntamente trabajando y viviendo todo el tiempo fue lo que más nos agotó? ¿Y qué crees tú que fue lo que nosotros hemos venido haciendo para cambiar esto, para que hoy tengamos la relación tan sana que tenemos y que igual seguimos evolucionando? Hay algo que sí tengo supremamente identificado y es que ambos somos líderes natos. Y al ser líderes natos, uno entra en una confrontación permanente en, en cuál punto de vista es la correcta o no la correcta, sino tú quieres imponer tu punto de vista, ¿sí? Porque eres un líder y quieres liderar. Y creo que eso fue algo que nos costó muchísimo al principio, porque tú siempre has sido la gerente y representante legal de las empresas y eso implica una serie de responsabilidades que son muy grandes y, y yo desde una parte externa siempre cuestionaba ciertas posiciones por ese mismo querer liderar algo, aún entendiendo que tú estabas en la posición de liderazgo, tenías ese rol de liderazgo. Entonces, ahí siento que hubo un tema de fricción permanente, pero ¿qué sucedió con el tiempo? Que pues obviamente los retos que nos puso la vida nos fue limando esas asperezas, pero creo que lo más sano que nos dio la vida fue entender que aún uno siendo líder tiene que ser, uno, humilde y dos, llegar a acuerdos en los temas de los roles. Y creo que eso ha sido como lo más bonito y potente de esa relación dual de ser esposos, pareja y trabajar juntos, porque cuando uno ya tiene claro y muy bien definidos los roles y decir, ah, ok, es que tu responsabilidad es esta y yo confío en ti en que vas a sacar eso adelante. Pero al mismo tiempo eh, se vale pedir ayuda, se vale decir, hey, no estoy seguro de esto y necesito de tu segunda opinión, necesito de tu visión como en este aspecto, pero, pero creo que lo más bonito del tema es la confianza que eso ha generado, que esa definición de roles y de responsabilidades están claras, pero al mismo tiempo confiamos el uno del otro. Entonces creo que eso es como lo más bonito. Yo ahí agregaría, estoy totalmente de acuerdo, y yo ahí agregaría, incluso nos metemos un poquito aquí en la vida personal. Siento que tanto en la vida corporativa como en la vida personal uno tiene que aprender a ser equipo. Mm. Entonces, siento que lo que nos pasaba al principio era que los dos queríamos hacer como lo que hace un mismo rol y no estábamos entendiendo
cómo desde las potencialidades que cada uno tenía y las fortalezas que cada uno tenía, Ujú. podíamos ser equipo en lo corporativo para poder llegar todavía más lejos. Eso por un lado. Pero por otro lado también, en ese entonces éramos un poquito más inmaduros y nuestra forma de comunicación también era diferente. Sí, Entonces total. entrábamos en discusiones más rápido, nos enganchábamos en discusiones de poder en lugar de enfocarnos en la solución que queríamos conjuntamente. Tendíamos como a echar culpas al otro sin responsabilizarnos propiamente de las cosas nosotros mismos y al tomar esas partidas pues era mucho más difícil llegar a acuerdos. Entonces teníamos esos momentos en los que quedábamos agotados, quedábamos mal. Y cuando, aquí quiero meter un poco el tema más científico, y es que cuando empezamos a generar esas relaciones que nos empiezan a drenar, porque finalmente cuando tienes una discusión, y más cuando tienes una discusión con la persona que amas, pues no quedas bien como para poder tener concentración en hacer las cosas de cierta Mm. forma, tu creatividad se disminuye, eh, el cuerpo entra en un modo supervivencia en lugar de en un modo disfrute y creación. Entonces empiezas a tomar más decisiones desde ese agotamiento y desde ese miedo y no desde esas decisiones, desde esa creatividad y desde ese ir más allá. Entonces fíjate cómo una cosa empieza a afectar la otra y ahí pues obviamente los rendimientos personales bajan, la productividad personal baja, pero además también esa productividad se ve en los resultados que puedas tener tanto en lo corporativo como en tu vida personal. Por eso es tan importante aprender a hacer equipo en la vida personal como en la corporativa y aprender a tener esos roles claros de dónde aporto yo más valor en este punto como en el otro. Por ejemplo, en la casa también nosotros somos un equipo contigo, un equipo con Fede, y cada uno sabemos cuáles son nuestras fortalezas y las aportamos a la familia como tal. Yo, por ejemplo, quiero confesar, yo creo que ya les he confesado más de una vez, a mí no me gusta la cocina, no soy tan buena para la cocina, pero Jorge es un chef maravilloso y le encanta además. Entonces, los roles también en la familia están muy definidos. Yo soy, en cambio, súper amo el orden en todo. Entonces, tenemos unos roles muy claros también desde lo que es la parte familiar y lo que es la parte corporativa. Y aquí también creo que hay dos cosas importantes y quisiera que tú me cuentes cómo lo ves. Y es, por un lado, es esa parte relacional, cómo nos hablamos, cómo nos relacionamos, porque además también cuando tienes más confianza con una persona, pues tiendes a decirle las cosas más crudo, más de frente. Y al principio, cuando yo que soy súper sensible, yo la tomaba muy personal y me costaba hacerlo de una manera diferente, más tranquila y recibir una buena crítica. Pero Jorge también no lo decía a veces de la manera más idónea posible, entonces ahí también empezaban las discusiones más fuertes. El tema es que yo digo las cosas como son. Y ahí es algo que todavía seguimos procesando y estamos en el camino. Pero sí, o sea, ha sido un proceso también bonito porque em, Pau realmente es una persona extremadamente sensible, pero esa sensibilidad también la hace vulnerable cuando, cuando hay que decir las cosas como son. Y como son no quiero decir que sean eh, maldichas o en un tono fuerte, sino que a veces la realidad eh, puede ser que yo a veces tenga un tono impositivo, pero la realidad puede generar a veces eh, fricción o dolor o cuestionamientos internos que no son tan fáciles de procesar. Entonces, ese soy yo y ha sido como un tema que hemos trabajado a lo largo del tiempo definitivamente. Y creo que sí he cambiado en muchas maneras para beneficio de los dos. Pero sigo cuando
necesito expresarme, creo que sí digo las cosas sin filtro. Ese proceso de cómo nos comunicamos es supremamente importante también en el relacionamiento como pareja y, y no solo tanto como el que comunica, sino como el que recibe. Y el ejemplo es muy claro entre los dos. Yo comunico de una forma, Pau recibe de una forma. Y en ese intercambio de ideas chocábamos porque ella tenía una percepción y yo tenía otra percepción. Entonces creo que sí es supremamente importante entender, y eso va muy ligado desde esa óptica de comunicación de tú a quién le comunicas, cómo se lo comunicas y cuál es el propósito de la comunicación. Y en qué momento también, ¿no? Sí, también, porque hay momentos en donde uno tiene que callar y escuchar o simplemente silenciar y esperar a que la otra persona esté en un modo más receptivo. Y creo que eso sí ha sido bien importante entender esos momentos entre los dos, de conocernos y poder decir, ahorita es el momento de decirlo o este definitivamente no es el momento de hacer y hacemos una pausa. Por ejemplo, yo soy de pausas, Pau no es de pausas. Sí, total. Yo tuve que aprender en que mi estrés era, yo necesito hablarlo ya, necesito, porque si no, no puedo concentrarme, porque si no, no puedo avanzar. Y tuve también que trabajar en mí para saber que hay momentos que tengo que respetar el proceso de la otra persona y que tengo que aprender a llevar eso de otra forma. Entonces también creo que ahí es bonito porque nos convertimos en un espejo de qué es lo que a mí me toca, digamos, las heridas internas y lo que yo sé que tengo que trabajar y yo también soy espejo de qué te toca a ti las heridas internas que tienes que trabajar. Cuando hablas de que cuando nos dicen las cosas, usualmente lo que más nos raya es porque algo ahí tenemos que trabajar. Y creo que eso es oro, porque cuando estamos escuchando no para reaccionar, sino para responder, tenemos la capacidad de recibir lo que la persona nos está dando, independiente de cómo nos lo esté dando, ya sea que en ese momento esté en un buen mood o sea que no esté en un buen mood, pero yo sí tengo la capacidad de saber cómo lo recibo y cómo hago de eso algo valioso para mi propia vida. Entonces, ¿cómo hago que eso me transforme a mí? Porque al transformarme yo, puede transformar la relación en la que estamos. Y creo que eso es lo que hemos venido trabajando cada uno sin, sin querer cambiar al otro, porque creo que también ahí está el error. Sí. El error también es querer como no, es que yo quiero que tú seas como yo quiero que tú seas. Y pues finalmente no, porque a mí lo que me gusta es que tú seas tú. Y creo que ahí, por ejemplo, hay una anécdota curiosa y es cuando tú iniciaste la maestría de liderazgo en la Universidad de los Andes, tenías un montón de cosas que querías compartir conmigo y de ejercicios y yo soy un poquito rebelde, no me gusta que me impongan cosas y en ese momento particularmente yo sentía que Pau me estaba imponiendo todo ese conocimiento y le decía, no me interesa. Y entonces a ella le costaba mucho trabajo porque sabía que era un conocimiento importante, pero es que no era el momento, no era mi momento de recibir esa información. Y yo le dije, no, no quiero, por favor no lo hagas. Y a lo largo de los años, eso yo fui cambiando y fui pues recibiendo mucha más información de ese tipo y finalmente pues creo que pues si no recibí el 100 recibí el 99.9%, pero me tomó unos años. Y eso me gusta mucho porque a la final no es lo que, y nos pasa con Fede, no es lo que tú dices y no es porque tú, no, las palabras no son lo que se queda es el ejemplo de lo que haces constantemente en tu vida a diario. Sí. Entonces, probablemente yo antes quería decirle, hagamos esto y mira que aprendí esto, pero lo que empecé a hacer es cómo lo aplicaba en mí, cómo yo veía que eso tenía resultados para mí.
y cada vez fui haciendo más y otro poquito más, incluso también con el ejercicio, cómo empezamos cada uno a hacer ejercicio, incluso me acuerdo que al principio hacíamos ejercicio juntos cuando pasó el tema de la pandemia y sacábamos el tiempo porque nos ayudaba a motivarnos, pero también ahí aprendimos algo muy importante y que creo que también aquí es clave en este tema de las relaciones de pareja cuando trabajamos conjuntamente y es que todos tenemos ritmos diferentes y tenemos unas capacidades diferentes y unas resistencias diferentes. No solamente hablando en temas de ejercicio, pero digamos que es la forma Sí, más fácil de mirarlo. Probablemente al principio, listo, podíamos hacerlo juntos, teníamos la motivación para poder continuar, pero ya después cada uno lo hace en sus tiempos, lo hace como quiere, en la intensidad en la que quiere. Y siento que eso también lo podemos trasladar al tema corporativo, al tema de trabajar juntos. No todas las personas tienen su momento más eh, amplio para concentrarse, para sacar adelante las cosas en los mismos momentos que la otra. Y no todos tienen los mismos hábitos ni las mismas formas. Probablemente una persona se enfoque más y en 2 horas está ahí metido y lo saca. Probablemente otro le lleva un tiempo mucho más largo. Por ejemplo, cuando tú me decías, yo necesito que no me interrumpan porque mis procesos de diseño, yo necesito llevar el hilo en esto para poder concentrarme y sacar un resultado mejor. Entonces siento que eso también es muy importante a la hora de respetarse, no solamente los roles, sino también los ritmos de trabajo y de vida. Y eso nos lleva a obtener también unos resultados diferentes, sí. porque cuando aprendemos a leernos en esas formas, pues aprendemos a tener unos resultados distintos. Ahora sí, también quiero decir otra cosa aquí y es, también viene un tema en el rol de las responsabilidades, cómo funciona eso. Yo confío en ti, pero sí o sí tenemos que ponernos unas metas y Así. unos objetivos para que cada uno avance y podamos lograr conjuntamente lo que queremos. Y a veces también los inconvenientes llegan cuando en ese proceso de no cumplirnos a nosotros mismos en esas responsabilidades, afectamos el conjunto, Mm, afectamos el colectivo. sí. ¿Cómo lo ves ahí? Creo que ahí ha servido mucho como ese bagaje que tú tienes como ingeniera y pues, o sea, súper estructurada, porque eso ha permitido tener como una estructura clara de cómo lograr esos objetivos que nos planteamos. Para mí como diseñador es mucho más complejo esa visión tan estructurada, aunque la tengo, pero es más compleja porque mi lógica mental es del caos mental y de todas las ideas y todo, y de los rayones y los bocetos, y ese caos mental se va volviendo algo armonioso y va volviéndose un resultado. Y creo que tú lo has visto en los procesos de miles de proyectos en los que he estado, cómo se pasa de un rayón en un cuaderno a algo tangible como una marca o una página web, que es súper bonito. Pero viéndolo desde tu aspecto más estructurado, creo que esa estructuración y esos lineamientos son indispensables para lograr esos objetivos. Entonces, primero, desde la misma definición y llegar a unos acuerdos como personas, cuáles son esos objetivos que realmente nos mueven fibras y queremos lograrlos a lo largo de 1 año, 5 años, 10 años, propósito de vida, y cuáles son esos micropasos que tenemos, ese camino definido que puede, o sea, puede ir cambiando a lo largo, o sea, también tener flexibilidad, porque eso también fue algo que aprendimos a lo largo del tiempo y era, pucha, o sea, no, o sea, sí, se planteó esa meta, pero esa meta no va a ser realidad, pues Hay que hay reinventarnos. que reinventarse, hay que ser más flexibles. Nosotros pues usamos una frase siempre y es, seamos como el agua, fluyamos como el agua, pero no nos quedemos aquí estancados, no nos quedemos aquí pudriéndonos, sino fluyamos, fluyamos.
Y creo que eso también nos ha permitido entender realmente cómo adaptarnos a la realidad, adaptarnos al momento, pero teniendo claro el camino y el objetivo que nos hemos planteado. Me encanta. Yo quisiera que hablemos un poquito a título hombre-mujer, sin necesidad de encasillar el tema en estereotipos, pero siento que, como decías, las mujeres a veces somos más sensibles, somos más sensitivas. Bueno, hay hombres que también son muy sensibles, pero si tú tuvieras que darle un consejo a esas parejas que hoy en día están trabajando juntas, que están teniendo retos en ya sea la comunicación, en el logro de resultados conjuntos o que no saben cómo separar lo personal de lo corporativo, desde tu experiencia, gracias, desde tu experiencia y desde lo que has podido, digo yo, ya encarnar, porque una cosa es decirlo simplemente de boca para afuera y entenderlo mentalmente y otra cosa es cómo lo vivimos hoy. Entonces, ¿qué le dirías a ellos? Y también, ¿cómo les contarías a ellos cómo éramos antes, cómo somos hoy como pareja y como socios, cómo nos vemos a futuro? Wow, esa pregunta está súper compleja, porque es como difícil desligar como el tema de género, eh, porque lo bonito del género es que las diferencias hacen más potente un resultado. Y tú lo mencionabas al principio de la conversación y era, somos parecidos en muchas cosas, pero realmente lo que nos hace potentes como, como pareja son las diferencias. Y, y creo que en ese tema de género, ahí es donde realmente hace potente esa combinación entre, entre parejas, porque no necesariamente tiene que ser, pues obviamente, un tema de género, pero entre parejas que se complementan y que son realmente diferentes. Yo entiendo un tema de hogar, un tema de pareja, como, como una unión de dos seres que hacen un ser, un ser adicional. O sea, el hogar es un ser, la pareja es un ser, ¿sí? Porque tú cuando interactúas con otras personas, con otro ecosistema, con otras organizaciones, tú interactúas de manera conjunta. Es cierto. Y es esa diferencia la que potencializa a ese nuevo ser. Entonces creo que Ponlo en un ejemplo, por ejemplo, en nosotros, ¿dónde crees que esas diferencias nos potencializan como para que lo puedan ver un poquito más uy, desmenuzado un en la ejemplo. realidad? Bueno, no cómo interactuamos, sino el resultado de. Ujú. Y Fede, nuestro hijo, creo que es el ejemplo perfecto del resultado de lo que nosotros hemos sido y queremos ser en él. Él no es perfecto, pero siento con mucho orgullo que es un hermoso resultado de lo que nosotros somos como personas. Y, y lo que él quiere proyectarse como persona, eh, conjuga perfectamente con esa visión y con esa magia que hay de haber mezclado dos personas, dos seres en un único ser, que es el hogar. Entonces, creo que ese es el mejor ejemplo. Me encanta, me encanta. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que también lo vería en, a veces yo quiero soñar mucho, quiero hacer un montón de cosas y entonces eh, empiezo, yo que digo, ¿no? Que hay que primero ser y luego el hacer,
pero a veces estoy tan llena de energía, de que quiero y que es como que, como cuando tú me dices, me salen letreritos y empiezan a aparecer muchos temas, tú me ayudas a hacer un polo a tierra, a no sobreexigirme, a decir, bueno, aquí hay que poner foco a esto. Y siento que aunque yo soy, digamos que la ingeniera y la que dice, ok, hagamos la meta así, 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 fíjate que a pesar de eso, como que desde esa óptica, tú me traes como, bueno, pero no a todo, a esto, foco aquí o foco acá. Es que es algo curioso en esa dualidad que tenemos y ella es la ingeniera, ella tiene muy claro cómo debe ser el procedimiento, el proceso, eso lo tiene súper claro, pero a la hora de soñar, ella es más creativa que yo. Entonces, ella se va por allá a la estratosfera a soñar un montón de cosas y ahí es cuando entra mi lado ingeniero, porque yo también tengo mi lado ingeniero, mi familia, eh, tengo un papá y tres hermanos que todos son ingenieros y ellos me dicen que yo soy más ingeniero que ellos. Es curioso, pero entonces cuando ella está por ahí en la estratosfera, yo también saco mi lado ingeniero y la traigo a la tierra y le digo, oiga, no, foco por favor, hay que estar con los pies en la tierra. Entonces, nuevamente, es ese complemento realmente que uno logra, ojalá fuera rápido, ¿no? Ojalá que uno desde muy pelado lograra como entender cómo engranarse realmente con la pareja para lograr esos resultados, pero es el tiempo realmente el que le permite a uno como conocer a la otra persona y le permite también ser como humilde y como que todo ese proceso que uno tiene como persona es realmente es la que aceita el engranaje, el que logra que realmente esas piezas se, compa- se ajusten realmente y permita como esa fluidez que es la que decíamos con el tema del agua. Es el tiempo y es la convivencia y es el entender y es la humildad y, y es el camino, ¿no? Que se lleva de manera conjunta. Yo me pongo a pensar, ¿será que sí es el tiempo? ¿Será que sí pudiéramos de alguna forma, como con estructura y tips y más conciencia, cortar un poquito ese tiempo para que la cosa pueda fluir de otra manera? Y aquí lo traigo porque siento que en la medida en la que hemos venido trabajando más internamente y recibiendo de otra manera las críticas constructivas, eh, nuestra evolución como pareja, como empresa, ha sido mucho más acelerada. O sea, si bien nosotros llevamos 20 años trabajando juntos y viviendo juntos y en este proceso, el de, no sé, 7 8 años para acá, la evolución ha sido mucho más acelerada y más rápida. Y siento que también ha sido un poco por ese proceso, digamos, por ese proceso interno de empezar a trabajarme a mí misma, a mí mismo, en mis retos, en mis miedos, en lo que tengo por mejorar. No solamente ver al otro, sino cómo lo que no me gusta en ti lo trabajo en mí, en lugar de estar reprochándote a ti cómo eres, veo qué es lo que me está molestando y cómo lo puedo trabajar yo desde lo que yo hago. Siempre llevando, digo yo, la responsabilidad a nosotros mismos para poder obtener resultados diferentes. Y entonces cuando yo me trabajo a mí misma y tengo esos resultados diferentes, pues también soy una mejor persona para ti. Claro. Pues es que, o sea, es algo que hemos estudiado mucho y está como bien documentado en libros de liderazgo y de empresarios que son exitosos y no solo en tema empresarial, sino como también como en ser persona, en ser realmente un buen ser humano. Y, y creo que definitivamente eh, si tú no haces un trabajo
en ti como persona, como lo que quieres ser y hacer y tener la coherencia de eso que quieres ser, ejecutarlo todos los días, pues es complejo realmente llevarlo a la realidad. Y creo que eso es lo que ha sucedido en ti y en mí para que tengamos los resultados que hemos tenido, que no son perfectos, que falta mucho por caminar en muchos aspectos, pero que todos los días hacemos la tarea. Y todos los días hacemos la tarea de cuidarnos a nosotros mismos, de mejorarnos a nosotros mismos para poder interactuar de una manera más armoniosa y más eh, como acordada entre las partes. Y sí, Yo siento, por ejemplo, que una discusión hace 10 años era totalmente diferente a lo que es una discusión ahora, porque también quiero poner sobre la mesa que el tener una pareja con la que haces equipo, con la que eres feliz, con la que te entiendes, no quiere decir que todo el tiempo estemos bien y estemos felices y todo esté perfecto. Siempre también tenemos discusiones, también tenemos cosas en las que no estamos de acuerdo, también tenemos momentos donde cada uno quiere estar en su espacio, porque siento que eso también es sano. Necesitamos tener una vida propia para poder tener una vida en en pareja. pareja. Y siento que eso lo hemos tenido claro mucho y eso también ha sido lo que ha permitido que esto, como lo digo en la sostenibilidad, primero nace adentro, nace en nuestra propia persona para poderla trasladar a otros entornos, llámese pareja, llámese trabajar con la pareja, hacer empresa con la pareja. Entonces, siento que ese es un punto que es bien importante. No hay parejas perfectas. O sea, pero si venimos a una discusión hoy en día, siento que la forma en la comunicación es mucho más asertiva. No nos tomamos los temas personales como probablemente antes sí, porque necesitábamos ver más adentro. Vamos directamente hacia lo que queremos construir en conjunto, hacia la solución y no nos quedamos en la diferencia de poderes. ¿Qué más crees que ha cambiado en ese tema de cómo ahora abordamos las discusiones y los temas de cómo éramos antes? Hace un rato me preguntaste sobre el tema del tiempo y yo decía, y decías que no debería ser así. Y yo, previo a eso, había dicho que me encantaría que no hubiera sido así, que hubiera sido mucho más rápido. Pero, pero el tiempo se da dependiendo realmente del momento en el que uno esté. Y, y lo que hemos aprendido también es a no forzar los momentos. Y porque cuando no forzamos los momentos es que uno está realmente en buena disposición de recibir y aceptar lo que nos da la vida. Y volviendo a la conversación que estás teniendo ahorita es muy seguramente nosotros llegamos al punto en el que estamos porque se dieron y se alinearon como todas las condiciones para que eso se dé. Y muy seguramente hace 10 o 15 años nosotros no teníamos la madurez suficiente como para poder decir, para poder tomar como responsabilidad de las cosas que uno hacía o decía. En ese momento uno simplemente verbalizaba lo que la mente, Exteriorizabas lo que venía. sí, o sea, lo que sucedía era o sea, mi mente pensaba en algo y automáticamente mi voz escupía, ¿cierto? Pero yo creo que la madurez y todas las situaciones de la vida que nos hicieron vivir muchos temas fue ese camino, ese andar y, y ese propósito también súper bonito de formar un hogar que le va a uno diciendo y lo va a uno suavizando. O sea, es que o sea, no, el camino es tan bonito Que uno no tiene que complicárselo, ¿cierto? que como, o sea, para mí
este negocio, porque es un negocio que tenemos entre Pau y yo de sacar adelante y esto me refiero a la casa, a Federico, a la empresa. eh, es un negocio que está acordado desde el principio, pero se ha pulido con los años. Y creo que ese pulirlo, la definición de la palabra pulir es tan bonita porque a la final es limar asperezas, ¿cierto? Es que se vea brillante y lujoso. Y creo que eso es lo bonito de una relación, que uno de eso de trasegar del caminar realmente logra una joya que es apreciada y adorada. Qué lindo lo que acabas de decir y siento que va muy de la mano con lo que decías de no forzar los momentos. A mí me llegó eso profundo porque siento que esa ha sido una joya, una clave dentro de nuestra relación. Y de verdad que hoy somos lo que somos gracias a permitirnos ser. Yo pienso hoy y digo, yo molestaba mucho que no quería seguir trabajando porque la palabra trabajo tiene un peso y es ahora quiero jugar, quiero que las cosas sean del disfrute, no desde como nos enseñaron del esfuerzo. Y Jorge me miraba y me decía, y Fede también, como, ajá, no. Pero Todavía sí, la sigo mirando así. pero siento que con todo lo que has dicho, es eso. Cuando estamos puliendo, estamos dejando de vivir las relaciones, los momentos, los sueños, no desde esa ansiedad y desde ese peso por querer conseguirlos y desde ese esfuerzo Mm. que agota, sino desde un lugar mucho más sano, con mucho más relajado. Entonces yo ahora me escucho y digo, Dios mío, ¿será que no sonamos como abuelitos? Pero es de verdad, o sea, como empiezas a disfrutarte la vida, los momentos, incluso los retos de una forma completamente diferente Sí. que antes. Y ahí yo quisiera traer tal vez un poco lo que he venido diciéndoles a lo largo de este año. Y es claro, al principio uno tiene un propósito y una dirección, que es lo que hemos hecho conjuntamente. ¿Qué queremos nosotros como personas, como pareja, como hogar, como empresa? ¿Hacia dónde queremos ir y cuál es esa cosa que nos mueve más profundamente? Y cuando eso lo logramos aterrizar en palabras concretas, en acciones que queremos que se desarrollen, en un plan, ahí es cuando empezamos a darle forma y ahí es cuando empiezan a aparecer los roles y ahí es cuando empiezan a aparecer las responsabilidades. Ujú. Y como a nosotros nos gusta mucho medir, si no aterrizamos eso en algo concreto, es muy difícil medir si vamos avanzando o no. Y tal vez esa ha sido una diferencia muy grande entre un antes y un después Sí, nuestro. total. Antes hacíamos muchas cosas y desde el esfuerzo y desde querer lograrlo pero no éramos conscientes para aterrizarlo de una manera estructurada y además medirlo y saber si estábamos alcanzando o sobrepasando o no llegábamos a la meta. Como que en lugar de, como un presupuesto, en lugar de darle dirección al dinero a donde queríamos que fuera, éramos el resultado como de todas las cosas y que llegaran y que miráramos cómo iban sucediendo. ¿Cierto? Y después de darle y aterrizar eso en una estructura y de medirlo y decir, ok, sí, alcanzamos esto, ahora vamos por algo siguiente. Y es como ese paso a paso que tú dices es lo que ha hecho hoy que podamos decir, wow, qué año el pasado, qué bien, chuleamos esto, logramos todas estas cosas, qué viene en este año. Y ahí hemos tenido un crecimiento intencionado. Mm. Ya no un crecimiento crecer por crecer, sino realmente un crecimiento con dirección, un crecimiento con intención a dónde quiero llegar. Y ahí quiero traer también, Y un porque voy crecimiento con responsabilidad. con responsabilidad. Y ahí vuelvo y traigo el tema de este mes que me tiene muy enganchada y es, cuando ya tienes todo eso, tienes que tener también compromiso consciente, porque no es solamente trazarte unas metas y querer medirlas y hacerlas, sino es ese compromiso.
Ujú, ese compromiso, y ese compromiso lo nutre ese propósito de vida, lo nutre eso que yo digo todas las mañanas despierto y digo, me encanta, sí, quiero seguir y quiero avanzar. Ese compromiso consciente no viene desde una necesidad, sino viene desde una causa que te mueve más. ujú. Y todos tenemos unos niveles, digamos, de trabajo interior, de comprensión. Y entre más comprendemos, más nos comprometemos con las cosas. Cierto. Y ahí es donde viene también lo que hablábamos de no forzar el tiempo, porque cuando entendemos eso, somos capaces de direccionar tanto esa energía y esa intención hacia lo que realmente nos va a aportar para ir más allá. Porque siento a veces que lo que hacíamos antes era perder mucho tiempo, entre comillas, estando ocupados, pero estando ocupados en temas que no eran lo que nos iba a dar el impulso más grande hacia donde queríamos llegar. Cierto. Sí, es cierto. O sea, no, no solo es como el- esa visión estratégica, sino, sino también medir el impacto y la intención que yo tengo para que el resultado sea óptimo. Y ese desgaste de energía sí fue una constante que vivimos durante un largo periodo de tiempo. Por querer hacer más, uno termina haciendo menos. Y creo que ahí sí traigo como a colación como un mantra de diseño y es menos es más. ¿Sí? El minimalismo estético pues es una realidad porque es práctico, es bonito, ¿sí? Pero también la exuberancia, no sé, por ejemplo, ahorita que estuve en el Amazonas, es la exuberancia de color, de verde, cultural, también hace real la vida. Entonces, sí, como que volviendo nuevamente al tema es, sí es importante como esa medición y ese resultado de la medición, pero la intencionalidad tiene que ser ahí, o sea, siempre tiene que estar ahí, presente. Sin la intencionalidad, esa medición no, pues no tiene realmente un propósito real. Una validez más profunda, una... Sí, no, es que si no está esa intención, es como hacer por hacer. ¿Y a quién, o sea, nuevamente la palabra trabajo, a quién le gusta trabajar por trabajar? ¿No? Yo me gozo mi trabajo porque tiene un propósito mucho más amplio. ¿Sí? Nosotros nos gozamos lo que hacemos en Symbiotic porque vemos que de ahí nosotros tenemos una retribución económica. También le aportamos a las comunidades con las que trabajamos y dejamos un legado desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia como personas y también como seres humanos. Entonces es súper potente. Entonces creo que por eso como que todo lo que hacemos es como, sí, 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 hágale, hágale. O sea, es como, o sea, súper felices. Entonces, eso es lo que se ve reflejado con esa intencionalidad. De acuerdo. Y ya para finalizar, ¿tú crees que si se desdibuja la línea entre lo personal y lo corporativo? Es decir, porque en la realidad nuestra, si nosotros decimos vamos a trabajar, listo, vamos a trabajar y le sacamos un espacio de tiempo y nos comprometemos a las tareas que tenemos que realizar, pero siento yo que a pesar de que, porque para que lo sepan, vivimos en la casa, trabajamos desde casa y a veces separar esos espacios no es tan sencillo. Y a veces siento que incluso no dejan de separarse porque seguimos siendo una pareja, seguimos siendo dos personas que quieren construir algo más profundo juntas, dos personas que se aman. Ahí, ¿cómo le dirías a las personas que dicen, no, aquí hoy somos la CEO y el CMO trabajando en el proyecto? ¿Cómo es en la realidad? No, eso no.
Eso no pasa. No hay forma de separar lo que no se puede separar. Porque es que al final de cuentas, la empresa, el hogar, somos nosotros dos. Entonces, decir que vamos a separar, eso es impensable. Sí tenemos como definidos momentos y estructuras que nos permiten tener como un orden lógico de cómo ejecutar las cosas, pero, pero definitivamente eh, no se puede separar. Y yo pongo el ejemplo perfecto y es uno en una empresa sigue siendo yo como persona. Yo, Jorge, si estuviera trabajando en una empresa, sigo siendo yo, Jorge. Y la forma en cómo interactúo con mis compañeros de trabajo va a ser Jorge Sandoval. No va a ser La eh, máscara, Jorge, la empleado más... solamente aquí. No, eso es una mentira. O sea, realmente los que tienen máscaras es porque saben manejar muy bien su ser, pero realmente como yo soy, estoy siendo ahí en la empresa. Sea como sea, positivo, negativo, neutro, ese eres tú. Entonces no vas a partir una persona aquí y otra persona allá. ¿Sí? Puedes tener cosas en las que no se comparten en el entorno laboral porque son muy tuyas. Por ejemplo, Pau le encanta bailar, pero yo no la acompaño a bailar. Y eso hace parte de su ritual interno y ella lo trae muy poco al entorno laboral. Lo mismo puede ser, no sé, el tema del arte, el tema, sí, el tema del arte para mí es muy importante porque me nutre como creativo, pero yo no lo traigo mucho acá porque es muy personal, es muy de lo que a mí me gusta como aprender como persona, pero no lo comparto dentro de mi entorno laboral. En el personal, sí lo traigo porque me gusta compartirle eso a Pau, porque a ella sabe y ella escucha. Es como cuando ella me comparte cosas y yo estoy escuchando, pero no es algo como que, ay, sí, ven, cuéntame cuál es la última exposición. Y Sí, no, porque es la pasión de cada uno. cada uno tiene sus pasiones y las compartimos. Pero entonces, nuevamente, como por cerrar, y es el tema personal y el tema laboral son muy difíciles de separar. Y yo creo que realmente son imposibles, porque somos personas y compartimos, o sea, es inherente a la forma en cómo somos. Pero sí lo que uno debería entender es eh, que uno puede separar es esa parte que es interna tuya, que es privada, y eso deberías atesorarlo porque hace falta eso hace parte inherente de cómo tú te desarrollas como ser. Entonces, cuando tú logras diferenciar, ok, es que esto hace parte de mi vida privada y es mío, y esto lo quiero nutrir desde mi ser, pero no lo quiero que se mezcle con lo familiar, con lo empresarial. Entonces, creo que cuando uno logra identificar eso, hace que esa, es, esa hogar, empresa, familia, todo en uno, en un espacio físico que está permanentemente dándole, creo que esa separación es lo que ha logrado permitirnos a nosotros como continuar y entendernos y lograr lo que hemos logrado en el tiempo. Me encanta, yo quiero recoger eso porque siento que tiene muchísimo valor y es, cada ser humano tiene unas motivaciones, unas pasiones propias, una esencia que hace parte de lo que es su autenticidad, su ¿Cierto? ser. Y eso se tiene que cultivar y atesorar y que no necesariamente lo tienes que llevar a todos los entornos, sino solo en el momento en el que tú deseas compartirlo, Ujú. porque eso es lo que te hace ser tú. Y ahí yo quisiera traer también varias cosas para aquí condensar y es, la estructura nos ha permitido
tener una armonía entre lo que es el hogar, lo familiar, lo empresarial, incluso lo personal. ¿Y a qué voy con estructura? Que si bien tenemos unas rutinas claras, sabemos cómo despertamos, qué hacemos en equipo, cuáles son nuestros roles desde cada una de esas diferentes áreas, pero además también tenemos unos horarios y unos horarios que se respetan en términos de cuáles son los momentos para compartir en familia, cuáles son los momentos para compartir en pareja, cuáles son los momentos para enfocarnos en los temas de la empresa. Y ahí sí creo que hay, de pronto no una línea muy marcada, pero sí una línea más definida, que también aprende a ser flexible cuando tiene que ser flexible, Total. pero que nos permite movernos con tranquilidad, en que cada uno maneje sus propios tiempos, en que cada uno pueda nutrirse y manejar su propio ritmo para poder dar lo mejor en conjunto. Porque mientras tú no estés bien personalmente, difícilmente vas a poderle dar lo mejor Sí, a cualquiera, ya sea amigo, empresa, lo que sea. de acuerdo. Entonces siento que eso es súper importante. Aquí, para ir cerrando, yo quiero que nos llevemos una micro práctica y les voy a invitar y es, piensa en una relación, ya sea pareja, socio, equipo, y pregúntate, ¿doy más de lo que recibo o es al revés? ¿Dónde me nutre? ¿Dónde me drena esa relación? Y quiero que identifiques en esa relación un ejemplo concreto. Y te invito a que diseñes una conversación valiente, le llamo yo. A veces es necesario tener esas conversaciones incómodas a las que les hacemos el quite, pero llamémosla valiente. No para acusar, sino para decir las cosas desde un lugar distinto, desde ese necesito que para que nuestra relación se fortalezca y sea más sostenible para los dos, necesito generar esta conversación. Así que, bueno, para finalizar, acá en la casa le decimos yo. Si tuvieras, ¿cuál ha sido la conversación más incómoda, pero más valiente que consideras que hemos tenido a lo largo de este tiempo? Muchas. ¿Y qué han hecho esas conversaciones en nuestra vida? No lo podría, no, definitivamente no lo puedo, o sea, decir una. Hemos tenido muchas. Y creo que precisamente ese ejercicio de poder conversar las cosas que no son fáciles de conversar es lo que realmente le hace a uno avanzar en una relación. Poder tener la honestidad, la valentía y también el poder de escuchar al otro sin juzgar y, y como con la mentalidad clara de entender, ¿no? De poder comprender realmente lo que quieres decir. No es fácil, para mí no ha sido fácil, soy súper honesto y claro, pero, pero creo que sí tener esas conversaciones incómodas son las que le permiten uno avanzar, porque muchas veces uno se pretende como la palabra lo dice, pretende, o sea, quiere querer pensar que las cosas están bien, ¿sí? Que la relación está bien, que estamos trabajando bien, pero el resultado dice no, no está bien. Entonces, si uno realmente tiene esa conversación incómoda y expresa realmente lo que no está bien, porque se ve en el resultado, ahí es cuando uno empieza a evidenciar, oiga, sí, es que estamos haciendo esto y esto mal, o podríamos mejorarlo en esto, o el objetivo no está claro, ¿sí? La meta, pucha, mejoremos la meta. La meta sí, queremos este, pero eso es un resultado. No, queremos algo mucho más ambicioso y de ahí uno empieza como a hilar los puntos. Pero todo se da es de poder como corregir, limar asperezas, caminar
de cogidos de la mano y escuchando al uno y al otro. Muchas gracias. Sé que este episodio no era fácil para ti. Te agradezco de corazón que hayas compartido nuestra experiencia y espero que esta experiencia sea de utilidad para muchas parejas que hoy en día están caminando juntos, están trabajando juntos, están abordando todos estos retos juntos. Así que si este episodio te dejó pensando, te incomodó un poco o te dio claridad, entonces ya hizo su trabajo. Compártelo con esa persona que crees que puede nutrirle toda esta información. Y si esta conversación te sirvió, dímelo, porque este podcast existe precisamente para saber si este tipo de contenido realmente te ayuda a vivir y a decidir. Porque ya sabes, no hay sostenibilidad posible si no nos soltamos en el camino. Así que muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao.